En el presente vídeo vamos a tratar todo lo relativo a la acción y la participación social en general. Quizás en los siguientes vídeos vayan saliendo más especificaciones, pero lo más importante va a salir en este. Bien, tenemos que tener en cuenta que las participaciones y las acciones sociales son, según la ley, partes alícuotas, indivisibles y acumulables del capital social. La acción la tendremos clasificada como un valor mobiliario. En cambio, la participación social no tiene esta consideración de título-valor. Cuando hablamos de acción y exclusivamente de acción, podemos verla desde tres perspectivas diferentes, como capital social, como derecho y como título-valor. Como capital social y como derecho también las podríamos ver en una participación social, pero como título-valor sería imposible. Si vemos la acción como capital social, tenemos que tener en cuenta que uno de los primeros valores que nos vamos a encontrar en una acción es su valor nominal. El valor nominal, que es cuando sumamos el capital social, es igual a las participaciones en circulación. Es decir, el valor nominal de la acción sumada a todas las demás acciones generan el capital social que nosotros tenemos en consideración. Bien, puede haber acciones o participaciones dentro del capital social que tengan un diferente valor nominal. En este caso, estas acciones serán conocidas como pertenecientes a distintas series. Una serie puede valer 10 euros, otra serie puede valer 5. Evidentemente, esto significa que no tiene el mismo trozo de pastel, no tendrá la misma cuota de participación. Existen clases de acciones en función de los derechos que se atribuyan. Es decir, pueden haber acciones con voto, pueden haber acciones sin voto, acciones privilegiadas, ahora lo veremos. Tenemos que tener en cuenta, dentro de lo que sería el valor de la acción, la podemos ver desde diferentes puntos. Puedes verlo como el valor nominal, es decir, el que está fijado en los estatutos, el valor real, que es el del patrimonio, el valor contable, según pues, los cálculos contables que se hagan, y después el valor de mercado, es decir, aquel precio sobre el cual una persona está dispuesta a comprar la acción. También hay que tener en cuenta que está permitido la emisión de acciones con prima para evitar que la sociedad pierda valor y se deja en valor neutro las operaciones de capital. Bien, sobre lo que serían las acciones como derecho, en este caso tenemos que tener en cuenta los diferentes derechos que otorga la posesión o la titularidad, más bien dicho, de una acción. Primeramente tenemos en derechos de contenido económico. Estos derechos se pueden dividir en participar en las ganancias sociales y en el patrimonio de liquidación. Una cosa distinta a ello es el derecho al dividendo. Uno no tiene derecho a que le den dividendos cada 2x3, solo cuando haya ganancias. En este caso, si a partir del quinto ejercicio, desde que se hubiera inscrito la compañía, no se hubiera repartido ni un tercio de los beneficios del ejercicio anterior, hay un derecho de separación para el que hubiera votado, aquel el cual hubiera votado, a favor de repartir estos beneficios. ¿Por qué? Porque no vas a estar esperando sin fin a que te den los beneficios que tú esperas, sino que es una inversión. Si no está dando beneficio, pues tendrás derecho a retirarte, a separarte. Y esto es el derecho de separación del que haya votado a favor, que puede vender las participaciones o las acciones al valor que diga un tasador, se las vende a la compañía. Después tenemos dentro de los derechos económicos también un derecho preferente de suscripción. ¿Esto qué significa? Que en el caso de una ampliación de capital en el cual en vez de introducir más dinero dentro de la acción, es decir, ampliar el valor nominal de la acción, lo que vayamos a hacer vaya a ser a emitir más acciones para que nosotros, socios, no perdamos la cuota social que tenemos actualmente, es decir, la cuota de participación dentro de la empresa, un 30%, un 20%, un 2%, lo que fuere, tenemos un derecho a suscripción preferente.
Este derecho de suscripción preferente debe ejercitarse en los plazos correspondientes, pero nunca va a ser inferior a 30 días desde el anuncio que publiquemos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el BORME. Bien, ¿qué más? Es también importante las SLs, el hecho del derecho de suscripción preferente de segundo grado, es decir, los que lo hayan ejercitado en primera ronda pueden suscribir la parte del resto de socios que no hayan ejercitado el derecho de suscripción. ¿Por qué? Porque las SL procuran ser más cerradas que las SA. Ya está. ¿Qué más? El derecho de suscripción puede ser suprimible cuando lo exija el interés social. Simplemente dar esta pincelada y vamos a ver lo que serían los derechos de contenido político. Los derechos de contenido político, en este caso, serían asistir y votar a las juntas generales. Todos los socios tienen un derecho a asistir a las SL. En las SA, en los estatutos, se podría poner un mínimo para acceder a dicha asistencia. No obstante, es un mínimo del 1 por 1000 y por lo tanto es algo que, pues, a salvo que sea una gran compañía, pues es bastante irrisorio. Para poder votar, en principio hay que poder asistir o bien poder delegar el voto. En este caso podemos delegar el voto, según nos dirá la Ley de Sociedades de Capital, pues en las SL a nuestros familiares, descendientes, etcétera, representantes, y en las SA pues un tanto de lo mismo. Habrá que mirar la ley exactamente para ver qué representantes, etcétera, etcétera, si no es un poder específico, si es un poder general, en teoría general, pero podría cambiar la ley. Después tenemos que tener en cuenta dentro de estos derechos políticos, otros como son la impugnación de acuerdos sociales, es decir, hemos asistido, hemos votado y hemos visto que aquí lo que se ha hecho es una transgresión de la ley absoluta y por lo tanto nosotros tenemos un derecho de impugnar estos acuerdos sociales. También tenemos finalmente un derecho de información. Este derecho lo vamos a solicitar, lo vamos a reclamar en el caso en que nosotros tengamos una necesidad de tener pues conocimiento de cómo va la compañía, que para eso somos socios, somos accionistas de la misma. Si quien pidiera las explicaciones tuviera más de un 25%, nunca se le puede negar nada. Si fuera menor de ese 25% que viene por defecto de la ley, pudiéndose reducir al 5% según los estatutos, esto depende de cada empresa, pues si tuviera este menos 25%, es decir, no llegara al 25% del porcentaje del capital social, se le podría denegar algunas informaciones las cuales pues pueden suponer un agravio al interés de la empresa, etcétera, etcétera. Bien, en las SAs hasta el 7º día antes de la Junta se puede solicitar la información por escrito y durante la Junta se podrá solicitar la información que fuere necesaria y se tendrá que dar in voce, a viva voz. Bien, por contraposición a las acciones ordinarias existen lo que se les llama las acciones privilegiadas. Aparecen en una emisión o transformando ordinarias a privilegiadas. Bien, estos privilegios suelen consistir en asuntos de carácter económico, por ejemplo, un privilegio en el reparto de acciones sociales, un privilegio en el dividendo, etc. Bien, también hay acciones y participaciones sin voto, muy comunes en las grandes empresas donde hay accionistas que solo les interesa el dinero. En este caso, no se pueden emitir más del 50% del capital social, tendrán un dividendo anual preferente. Si se gana dinero y se puede pagar el dividendo mínimo, hay que acordar el reparto, es decir, porque claro, el socio lo que quiere es dinero, no quiere gestionar, le importa 3 pitos la compañía. Tienen también privilegio por reducción de capital por pérdidas, hay un privilegio de la cuota de liquidación y para modificar los privilegios se harán en votaciones separadas, es decir, tienen que votar la mayoría de las participaciones. Bien, las acciones como títulos, valores y las participaciones. Veamos esta distinción. Primeramente tenemos que tener en cuenta que las acciones se pueden distinguir de las participaciones por esta característica propia que tienen ellas, que son el título-valor. Bien, las acciones se pueden representar en forma de título-valor y posteriormente en la historia. Primeramente, históricamente las representamos como un título-valor y ya en los últimos años,
como una anotación en cuenta. Ahora veremos por qué. Primeramente, se pasa del concepto del título a valor al valor sin título. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a la desmaterialización del título. ¿Y por qué? Pues simplemente por una razón práctica. En el tráfico mercantil, en el momento en el cual en la bolsa se compran y se venden acciones, una multitud inmensa de acciones, no sería coherente que tuviéramos que traer un título al portador, un título nominativo, porque entonces, aparte de que sería inviable físicamente llevar millones y millones y millones de títulos al portador cada día de una oficina a otra, esto también significaría el hecho de que sería una lentitud extrema en lo que la transacción requiere y por lo tanto el mercado no se favorecería. Por lo tanto, para evitar esto, lo que se crea es este concepto de anotación en cuenta. Bien, con la transmisión del título, ahora vamos a los títulos valores, con la transmisión del título se transmiten todos los derechos incorporados en ese título. Bien, los títulos pueden ser de dos clases distintas, tenemos el título nominativo y el título al portador. Título nominativo lleva nuestro nombre inscrito en él, título al portador simplemente quien se acredite ser el portador del título, es decir, yo tengo título, pues tú puedes votar, tú eres el accionista por ser el portador del título. Bien, entonces, cuando sean acciones nominativas, el titular estará anotado, estará inscrito en el libro de acciones nominativas. Básico, normal y corriente. Hay supuestos de nominatividad obligatoria, en la cual cuando las acciones no hayan sido enteramente desembolsadas, o bien estén sometidas a restricciones, o bien estén aparejadas de prestaciones sociales, lleven aparejadas prestaciones sociales, en estos tres casos deberá ser obligatoria la nominatividad. Bien, la forma de legitimar las acciones, en este caso, las anotaciones en cuenta, es mediante un certificado de entidad contable. ¿Por qué? Imaginemos el hecho de que nosotros tenemos una acción nominativa. ¿Cómo nos legitimamos? Pues con la acción, con el nombre, simplemente identificándonos como que somos accionistas y ya está. Si nosotros tenemos una acción al portador, en cambio, lo hacemos mediante la acción al portador, o bien si la tenemos en una caja fuerte, en la Caixa o en cualquier otro banco, que es lo más recomendable, con un certificado bancario correspondiente a que nosotros tenemos una caja fuerte, pues esta acción al portador. Entonces vamos con decimos, mira, yo tengo esto, ¿vale? Y ya puedes votar, o ya puedes ejercer tus derechos de socio. Bien, pero en el caso de las anotaciones en cuenta, como no existen físicamente, sino que es una anotación contable que está en un programa informático, pues lo que vamos a solicitar va a ser un certificado de la entidad contable que esté gestionando dicho programa, dicha anotación. La circulación de las acciones es en teoría libre, no obstante, hay supuestos puntuales de circularización que no corresponden al principio de libertad. ¿Esto qué significa? Esto significa básicamente que antes que se hayan impreso los títulos, antes de que la compañía esté inscrita en el registro mercantil o en situaciones de autocartera, habrá supuestos en los cuales no se podrá transmitir así como así las acciones. Pero para transmitir las acciones, ¿qué necesitamos? Primeramente, necesitamos un negocio jurídico subyacente. Es decir, el artículo 609 nos dirá que independientemente de la forma de transmisión será necesario siempre un negocio jurídico subyacente. ¿Esto qué significa? Significa que necesitamos, además de la tradición del documento, una compraventa, necesitamos una donación, necesitamos algo que sirva como negocio jurídico. En el caso de acciones nominativas, habrá que inscribirlo en el registro de acciones de socios de acciones nominativas, es decir, donde nosotros cambiemos el nombre, si no, se practica un endoso en blanco de un título nominativo y ya está.
Después tenemos las limitaciones a la libre transmisibilidad, más allá de estas que hemos dicho anteriormente, que, pues, por ejemplo, pueden ser cualquier tipo que acuerden los socios. En este caso deben ser acciones nominativas, deben estar impuestas en los estatutos y que no hagan prácticamente intransmisible la acción. Normalmente hablamos de un consentimiento para la transmisión, muchas veces es esta la limitación, que otorga el órgano de administración. Y estas limitaciones solo valdrán cuando los estatutos citen los motivos por los cuales no se puede denegar, por los cuales se puede denegar. Es decir, los estatutos dicen se puede denegar la libre transmisibilidad de la acción por X causa. Pues si se cumple X causa, ajo y agua, no puedes transmitir la acción. Sobre, finalmente, lo que se llaman los derechos reales sobre acciones o participaciones, podemos ver una serie de ellos. Por ejemplo, la propiedad del dominio. Cabe la copropiedad de acciones, copropiedad indivisa, por lo tanto, lo que habrá que hacer en este caso será que uno de los propietarios sea el que ejerza los derechos de socio, no va a poder ejercerlo indistintamente uno u otro, nos tendremos que poner de acuerdo. Sobre el derecho de usufructo tenemos que tener en cuenta que es posible hacer un usufructo, constituir un usufructo sobre la acción. En este caso los derechos políticos serán del socio, del nudo propietario, y los derechos económicos de recibir las ganancias serán del usufructuario. Bien, el usufructuario, en el caso en el cual haya un incremento del valor, por ejemplo, por el hecho de una ampliación de capital, si el nudo propietario no quiere ampliar el capital y el usufructuario entonces tiene la potestad de pagar él, digamos, de su propia mano, y cuando el nudo propietario recupere el usufructo, entonces cuando se extinga el usufructo y recupere todos los derechos, entonces el nudo propietario deberá pagar intereses por el incremento de valor que ha habido en el usufructo. También se puede dar, igual que en todos, una transmisión de derechos reales por compraventa, una transmisión de derechos reales por donación y por otros medios, y además también por una transmisión forzosa. En este caso, si hubiera un embargo, el usufructuario puede pagar quedándose la acción, y si hubiera un embargo pero no hubiera usufructuario o el usufructuario no quisiera, deberemos comunicar a la compañía este embargo para que pues, puedan realizar las acciones pertinentes para evitar que se pierda esa acción, como por ejemplo comprar el paquete de acciones o lo que tuvieran por conveniente. Bien, pues hasta aquí todo lo que serían las acciones sociales, las acciones y participaciones sociales.